Parece ser que está regresando a esta hora a Barcelona. Digo parece ser porque así lo han señalado a algunos medios pasajeros del mismo vuelo donde supuestamente viaja de Bruselas a Barcelona Puigdemont. Otros medios, sin embargo, apuntan que son sus exconselleros los que han regresado o están regresando, pero él sigue en Bruselas. O sea, una vez más, Puigdemont y sus exconselleros jugando al despiste y a la confusión en una estrategia más propia de trileros y de tramposos que de alguien o de algunos que han ocupado consejerías y la presidencia de un gobierno autonómico. En todo caso, regrese o no a esta hora, haría bien en aclarar, él y sus exconselleros, quién ha financiado sus viajes de ida y vuelta y la estancia en Bruselas. Precisamente uno de los delitos por los que tendrán que responder los golpistas es por haber malversado dinero público en su desvarío separatista. Y convendría que la Fiscalía también investigara con qué dinero ha pagado sus viajes y estancia en la capital belga. El hoy ya calificado, Sirán Bages, por dirigentes de Ciudadanos, del PSC, del Partido Popular, como un auténtico botarate, un tipo patético, penoso, mentiroso y farsante. Hablamos de Puigdemont y sus exconselleros. El jueves tiene una cita en la Audiencia Nacional. El jueves, la juez Carmen Lamela, que envió a prisión sin fianza a los Jordis, ha citado, tras admitir a trámite la querella que ha presentado contra ellos la Fiscalía General del Estado, a Puigdemont y a sus 13 exconsejeros con el fin de tomarles declaración en relación con los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Además les exige una fianza de 6,2 millones de euros que tienen que depositar los citados en un plazo de 3 días, a contar desde el jueves, para hacer frente precisamente a los gastos ocasionados por aquel referéndum ilegal del 1 de octubre. En caso de que no depositen esos 6,2 millones de euros, sus bienes van a ser embargados, así lo dice en su auto la juez. Así las cosas, cabe preguntarse si Puigdemont se va a presentar el jueves ante la juez de la Audiencia Nacional, porque hay dudas razonables después de la sarta de mentiras y falsedades que hoy ha soltado por su boca, arremetiendo contra el Estado de Derecho en España y sobre todo cuestionando la independencia de los jueces en España. Decir que tenemos una justicia política o politizada y hasta el extremo de afirmar que, al menos así lo ha dicho a mediodía, que no iba a salir de Bruselas mientras no tuviera garantías de un juicio justo. Escuchen ustedes. Puisse garantir à tous nous, et si vous permettez, à moi en particulier, un processus juste, indépendant, avec séparation de pouvoir. Donc s'il peut garantir ça, il y aura aucun doute. On retournerait de façon immédiate. Eso decía a mediodía. A esta hora, algunos testigos dicen que están viajando con él en un avión y, bueno, lo han identificado como Puigdemont. Así dicen que, o lo han comentado a los medios, a algunos medios. Parece que estaría regresando a Barcelona. Otros dicen que no, que él se ha quedado en Bruselas y son sus exconsejeros. En fin, confusión total, pero que esperemos aclararlo dentro de un ratito. El caso es que si el jueves, esté o no en Barcelona, no acude a su cita con la justicia en Madrid, pues además de tramposo, de botarate, de farsante, de patético, de penoso, de valleinclanesco, como le han dicho y tildado los dirigentes del PP, de Ciudadanos y del PSC, Puigdemont añadiría a su figura el calificativo de cobarde, un cobarde incapaz de asumir las responsabilidades derivadas de su temeraria y delictiva acción política. Irene Azcutia, Audiencia Nacional, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues Carles Puigdemont ya ha recibido esa notificación en la que se le comunica que tendrá que venir aquí a la Audiencia Nacional a declarar los próximos jueves y viernes. Lo hará en calidad de querellado y por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, rebelión y también el de sedición. Pero no solo él, sino también otros 13 consejeros de su gobierno tendrán que acudir aquí. Y los mismos días y prácticamente a las mismas horas, por su parte, el Tribunal Supremo cita a declarar también a Carme Forcadell y a otros 5 exmiembros de la mesa del Parlamento que tendrán que acudir acusados de los mismos delitos. En unos minutos os contamos todos los detalles. Muy bien, gracias Irene. Luego volveremos a la Audiencia Nacional esta noche. Además contaremos con la presencia de una jurista que además une a su condición de jurista la de ser portavoz del Partido Socialista en el Congreso. Susana Ollero, adelántanos. Pues sí, Antonio, esta noche vamos a entrevistar a Margarita Robles. Ella es la portavoz del Partido Socialista en el Congreso. Con ella vamos a analizar esa comparecencia de Carles Puigdemont esta mañana desde Bruselas. Le vamos a preguntar, entre otras cosas, cómo interpreta ella ese viaje de Puigdemont hasta Bélgica, nada más declarar la independencia, si piensa que se presentará a declarar en la Audiencia Nacional este jueves y viernes y qué pasaría si no asiste. Será en unos momentos aquí en el Cascabel. Este nuevo vodevil que ha montado el señor Puigdemont y sus exconsejeros. Insisto, a esta hora algunos medios dicen que son los exconsejeros los que están regresando de Bruselas a Barcelona
pero que el señor Puigdemont se ha quedado en Bruselas. Otros dicen que también viene para acá. Hay dudas razonables, en todo caso, que se presente el jueves en la Audiencia Nacional, como ha sido citado ya él y los 13 consejeros por la juez Lamela. Ahí sí que hay dudas razonables. Hasta su abogado dice que no sabe qué hacer. O sea, perdón, ¿qué va a hacer? Imagínate. Vamos por partes, vamos con la noticia que efectivamente puede haber motivado ese vuelo de regreso prácticamente de urgencia ya confirmado de algunos de los consejeros que habían ido hasta Bruselas, todavía por confirmar en el caso del expresidente Puigdemont. Efectivamente está ese auto por el que la Audiencia Nacional cita a Puigdemont y a todos los que fueron sus consejeros a declarar el jueves y el viernes de esta misma semana. Recordarás que la Fiscalía pedía su declaración urgente y ha atendido esa primera llamada de atención la juez de la Audiencia Nacional, efectivamente Carmen Lamela, que le suena porque es la misma que mantiene en prisión provisional a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart, precisamente por un presunto delito de sedición. Ella firma este auto en el que hay, atención, una frase muy importante. Recordarán que hemos venido tratando de discernir si el delito más apropiado que se les podía imputar era el de rebelión o el de sedición. El de rebelión mucho más grave que el de sedición, y que había juristas que decían es difícil, decían, poder aplicarles el de rebelión porque no se ha incurrido en violencia. Bueno, pues atención, porque la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, parece inclinarse de manera clara, abierta, por imputarles el delito más grave, el de rebelión. Dice que se exponen de manera seria, evidentemente en la querella de la Fiscalía, racional y lógica, los motivos que llevan al Ministerio Fiscal a efectuar su provisional calificación como delito de rebelión, que por tanto lógicamente absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación. Es decir, que ve la juez Lamela que en la querella del fiscal se expone de manera racional y lógica el delito de rebelión. De manera que parece que es por el que se inclina. Y preguntabas, ¿qué ocurriría si finalmente no acuden? Pues de nuevo volvemos a la querella presentada por el fiscal general, y aquí lo tiene claro. Si no acuden ni el presidente, expresidente Puigdemont, ni sus consejeros, el fiscal pedirá de manera inmediata la detención de los querellados. Bueno, insisto, si ahora mismo ustedes entran en cualquier periódico en la red, sea El Mundo, que dirige Paco Rosell, el periódico de Cataluña, La Vanguardia o El País, según el que vean ustedes o lean en este preciso instante, le dicen que los exconsejeros están volviendo, pero solo La Vanguardia dice que también estaría regresando el señor Puigdemont. Los demás dicen que se ha quedado en Bruselas. O sea que estamos ahora mismo en un momento de confusión propio de este juego, estrategia que yo decía antes de trileros, José Luis, que han seguido a lo largo de estos últimos días y semanas el señor presidente, expresidente de la Generalitat y sus colaboradores. Bueno, más cosas del repaso a las claves del día. Bueno, pues por supuesto hay que pasar por Bruselas. Por cierto, un detalle interesante, un detalle de esas pequeñas trampas que deja el lenguaje cuando uno no sabe muy bien qué decir. Puigdemont hoy en esa comparecencia bastante caótica en Bruselas, recuerden que ha dicho: volveré a España si hay garantías. Bueno, si se confirma ese viaje, puede entenderse que Puigdemont ha visto la luz y que se ha dado cuenta de que efectivamente en España ya hay garantías. Pero en esa comparecencia, en ese espectáculo de Puigdemont en Bruselas, el expresidente también ha dicho que acepta las elecciones del próximo día 21 de diciembre. Aceptamos las elecciones que ha convocado el Estado español como un reto democrático. No tenemos miedo a los retos democráticos. Al contrario. Si el Estado español ha convocado un plebiscito para legitimar el 155 y sus ideas políticas, nosotros participaremos y daremos respuesta a él y a la comunidad internacional. Lo cierto es que sigue sin encontrar un solo aliado. Puigdemont, tras ese viaje, incluso no los ha encontrado tampoco en el gobierno belga. Es más, su viceprimer ministro, Chris Peters, ha venido a decir, bueno, no ha venido a decir, ha dicho claramente que si uno declara la independencia, lo normal es que se quedara en su pueblo, como viniendo a decir, no sé qué hace aquí, no sé qué hace viniendo a crearnos un problema en Bélgica el señor Puigdemont. Ik denk ook dat het belangrijk is dat wanneer men de onafhankelijkheid uitroept, dat men dan toch best bij zijn volk blijft.
Por cierto que mientras tanto, Junqueras, el que fue vicepresidente de la Generalitat, ha mantenido una reunión, ahí la tienen, en los pasillos del Parlamento catalán con algunos de los consejeros que lo fueron de su gobierno, los consejeros que no se habían ido a Bruselas. Aquellos consejeros, por cierto, parte de esos que sí, que se fueron, insistimos, ya es oficial, han regresado a España. Y otro nombre propio todavía en el asunto catalán es el de Santi Vila. Santi Vila, que ya abiertamente se ha postulado, se ha ofrecido como candidato de la antigua Convergencia. Santi Vila, recordarán que dimitió minutos antes, horas antes de que se aprobara la declaración unilateral de independencia, a pesar de lo cual no ha conseguido evitar que también estar entre los querellados por esos presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación. En todo caso, hoy, en una entrevista radiofónica, se postulaba como candidato del PDeCAT. Efectivamente, yo he planteado a la dirección de mi partido, tanto a su presidente Artur Mas como a Marta Pascal, su coordinadora, que tengo toda la determinación, el equipo, las ideas, el proyecto y los soportes para volver a poner al PDeCAT como instrumento útil y que incluya a la gente centrista, independentista o no. Antes, ¿alguno de vosotros se atreve a pronosticar qué está haciendo Puigdemont a esta hora? ¿Está regresando a Barcelona con sus consejeros o sigue en Bruselas? Porque la confusión es total. Según cuenta la Vanguardia, que es el único medio que por lo visto ha debido llamar un pasajero, ha comunicado que en el vuelo que llega a Barcelona a las 11:20 de Vueling viene en ese vuelo. Viene en ese vuelo con los exconsejeros. Dice ese pelo es inconfundible, es decir, si alguien lo ha visto... Bueno, hombre, por Dios. Ya, no puede ser otro. Claro, salvo que alguien se haya puesto una peluca, por favor, y ya para confundir. Las informaciones que teníamos que estén jugando al despiste. Sí, bueno, eso visto seguro. El personaje. Seguro. Ya estamos acostumbrados a ese juego de trileros que se han traído, ¿no? Otra peluca como la que se puso Carrillo para volver a España. Como la que se puso Carrillo. Estamos llegando a una situación bastante pintoresca. Pero la información que teníamos en general, todos los medios, es que había acudido al aeropuerto a despedir a los 4 consejeros. Eso es lo que pensaba. Pero no venía en el vuelo. Ahora digamos, y que él se habría quedado en Bruselas, ¿verdad? Exactamente. Sin embargo, uno de los pasajeros dice que viene dentro de la expedición, ¿no? También lo confirmaremos. Hombre, esta yo creo noche. que sí, lo confirmaremos sí que va a venir, porque es que si no es riesgo de fuga, y si es riesgo de fuga, en cuanto le trinquen es que se va a la cárcel. Después de escuchar lo que ha dicho hoy en Bruselas, me temo que, hombre, un tipo que cuestiona el Estado de Derecho en España, porque ya lo ha cuestionado porque lo ha violado permanentemente, Antonio, pero sobre todo que diga que aquí no hay división de poderes y que la justicia de España no es independiente y que es una prolongación de la política y del Ejecutivo. Es tremendo. Vamos a ver, Antonio, escuchar... Esto no es Venezuela, señor Escuchar, lo hemos escuchado, entender no lo ha entendido nadie, porque ha dicho una cosa y la contraria. Es decir, es una... comentabais lo de que el dominio de los idiomas, pero claro, los idiomas tienen una utilización fundamental, es hacerse entender. Y él no se ha hecho entender ni que aunque pegaras la oreja en francés, ni en inglés, ni en catalán, ni en español, no se le ha entendido absolutamente nada. Una maldad es que... Con Salvador de Madariaga se cometió una injusticia porque, hombre, era, se decía que se podía ser tonto en 7 idiomas, se decía injustamente en el caso de Salvador Madariaga, pero en el caso de Puigdemont es que lo está demostrando. La maldad lo está demostrando él y sobre todo está arrastrando el prestigio de Cataluña a unos niveles demenciales. Por eso me ha parecido, contrariamente a lo que tú decías, Marta, hoy me ha parecido muy positivo esa expectación, porque todos los periodistas, sean de uno u otro país, todos han salido absolutamente escandalizados delante de quién nos encontramos. Y se le han caído las ventas a muchos medios de comunicación internacionales. Pero, Paco, es que no digo eso. Que le estaban haciendo el juego a ellos. Lo que digo es que no entiendo que los periodistas estuvieran allí. Me parece muy bien que se haya recogido todo lo que han dicho, pero realmente porque lo de Cataluña, es la independencia de Cataluña le coloca una bomba relojería en toda Europa. Antes vamos a acercarnos a la Audiencia Nacional, porque claro, haya regresado o no, o esté regresando o no Puigdemont de Bruselas, hay dudas razonables para que el jueves esté en la Audiencia Nacional citado, como está ya, por la juez Lamela junto a sus 13 exconsejeros. Además, para responder, va a ser interrogado de 3 supuestos delitos: rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Irene Azcutia, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues como estabais comentando en plató, no sabemos hasta ahora si va a acudir o no lo va a hacer, pero desde luego lo que sí se sabe es que ya tiene en su mano esa citación donde se le comunica que tiene que acudir aquí a esta Audiencia Nacional el próximo jueves y viernes. Lo hará en calidad de querellado y por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, sedición y también el de rebelión. Pero no solo él, también otros 13 consejeros de su gobierno tendrán que acudir aquí. 3 de ellos, y esto es noticia de última hora, al parecer podrían
están volviendo ya de Bruselas, a donde habrían acudido con él a ese viaje del que antes hablabais, y que ya estarían volviendo aquí a España. Y uno de ellos, concretamente el conseller de Justicia, parece que ya habría confirmado que vendrá aquí pasado mañana. Entre ellos también está Oriol Junqueras, al que veíamos esta mañana salir del Parlamento, esta tarde, cuando ha terminado la reunión que ha mantenido con otros consejeros en el Parlamento, y cuando le hemos preguntado por su intención de acudir aquí, pues no ha querido responder. Sí. Lo oímos. Com ha recibido la notificación? Perquè hem de sortir i esteu bloquejant la porta. Bona nit, Esteu bé o què? Sí o no? Esteu bé? Molt bé. Molt bé, me n'alegro molt. Bona nit, que vagi bé, bona castanyada. Que vagi bé, esteu bé? Vinga. Ja anirà, que vagi molt bé, Vinga. Només em atenció, no, sisplau, Oriol. Per favor. Pues esa ha sido la respuesta, como veis, una respuesta pues bastante parca en palabras, pero a todos ellos la magistrada de la Audiencia Nacional les exige que depositen una fianza conjunta de 6,2 millones de euros en los próximos 3 días, y de no hacerlo podrían enfrentarse a un embargo de sus bienes. Y por su parte, el Tribunal Supremo, para los mismos días, jueves y viernes, a partir de las 9:30, cita a declarar también a Carme Forcadell y a otros 5 miembros de la mesa del Parlamento. Todos ellos son aforados y lo harán también acusados de los mismos delitos. Gracias, Irene Azcutia. Hay que ver con los locuaces que han sido siempre a la hora de cometer tropelías contra el Estado. Hoy que parcos en palabras y que discreditos. Hoy no han querido decir el nada. Señor Junqueras. Aunque últimamente están mucho en eso. Nos dicen una cosa, luego dicen la contraria. Pero a mí me llama la atención porque yo entiendo que un político tiene la obligación de declarar. O sea, que cuando alguien le pregunta con un micrófono, tiene la obligación de decir sí o no o lo que sea. Es un personaje público, un representante del pueblo, y esa es su primera obligación. Ya no. Bueno, es que hay que poner un punto de aparte. Estos tipos son un grupo de personas que han puesto en una situación política muy delicada a todo un país, y ahora son una colección de imputados que esperamos ver desfilar. Estupendo, pero eso no es lo que ellos defienden. Y mientras ellos defiendan una historia, pues luego pasa que incurren en contradicciones constantes, ¿no? Como Puigdemont, que de pronto coge y dice que se va a presentar a las elecciones. Estás hablando de que no tienes garantías, ni derechos, ni tal, y te vas a presentar a las elecciones. Pero hay un principio básico: hablen leyes y callen bocas. Exacto. Y no es evidente. En cuanto la ley se aplica... Quiere liderar un país, un tipo que ni siquiera es capaz de decir, oye, que vuelvo a Barcelona o que estoy en Bruselas, algo tan sencillo. Se está escondiendo como un vulgar delincuente, que probablemente es lo que acaba siendo. O sea, se fue a Bruselas con la intención de pedir asilo, que esto es más o menos casi tan difícil como que un señor de Albacete se vaya a pedir asilo a Sevilla. Es decir, mira, esto es la Unión Europea y usted no viene de la Camboya de Pol Pot. No tiene ningún sentido. Y ahí ya parece que se ha dado cuenta que la única forma de que le dieran asilo, que es muy, muy improbable, generaría un conflicto diplomático enorme entre Bélgica y España, y que Bélgica no está dispuesto a asumir. Y la verdad es que está quedando como un auténtico mediocre. Va a pasar a la historia de España como una de las manchas más absurdas de los primeros años del Pero tiene su sentido. Ellos han creado una burbuja y viven instalados en esa burbuja, han creado su realidad virtual, y creen que esa realidad virtual se corresponde con la realidad de las cosas, y es evidente que no. Se ha demostrado cuando dijeron que la independencia iba a mejorar la prosperidad de Cataluña, iban a venir más empresas, que Europa nos iba a apoyar. Todo ese castillo de naipes, todo ese castillo de mentiras que han ido construyendo, se les ha caído. Y ya lo último, lo penúltimo, yo creo que decir lo último es un exceso de optimismo por mi parte. El penúltima escena de este vodevil es llegar ahí para pedir asilo, creyendo que le iban a dar asilo, y era lo que iba buscando, para constituir la fantasmagoría del gobierno catalán en el exilio. Es decir, como si fuera Tarradellas. Y ojo, pero por lo menos que respeten la figura de Tarradellas, y sobre todo que respeten la democracia española. Luego vamos a analizar la sarta de mentiras y falsedades que hoy ha soltado por su boca Puigdemont en esa comparecencia ante los medios internacionales en Bruselas. Pero antes vamos a saludar a Chema Gil, que es codirector del Observatorio de Seguridad Internacional, a propósito del atentado terrorista que ha tenido lugar esta misma tarde, hora neoyorquina, esta noche en España, en la capital de los rascacielos, en Estados Unidos, y que se ha llevado la vida, o ha costado la vida, a 8 personas, y han resultado heridos 12, que se sepa, de diversa consideración. Muy buenas noches, Chema. Hola, buenas noches, Antonio. Buenas noches a todos.
Bueno, vamos a ver, ¿qué datos tiene usted? Porque usted está siguiendo, lógicamente, por su condición de experto en este tipo de atentados terroristas, está siguiendo desde el minuto 1 lo que le ha llegado de Nueva York. ¿Qué conclusiones ha sacado ya a esta hora de la noche? Pues yo, además, hace muy poco tiempo que he venido de allí mismo. En primer lugar, hay que señalar que el chico tiene 29 años, Saifullah Saipov, procede de Tampa. Es un individuo joven, parece ser que los testimonios que se están recogiendo en la zona confirmarían que, por las expresiones utilizadas cuando iba huyendo y demás, se corresponde con un ataque yihadista. Esta es la etiología que parece que podemos deducir del ataque. Se producen algunas cosas muy paralelas a Barcelona y a Londres. Recordemos que en Barcelona y en Londres utilizaron falsos chalecos bomba para enfrentarse, entre comillas, a la policía y buscar ser abatidos. En este caso, las armas de fuego, que eran de detonación, en realidad eran armas de fogueo, pero claro, evidentemente la policía pues actuó y le disparó, aunque está herido y está detenido en un hospital. El ataque es muy parecido a lo que hemos visto en Europa ya, en los últimos 2 años. Se produjo fundamentalmente atropellando a ciclistas en la ciclovía de esta calle Webb y Chambers, muy cerca del World Trade Center, de la segunda torre que han construido, y donde, pues como algunas analistas han destacado ahora en redes, muy recientemente, hace pocos minutos, hemos visto que algunos apoyos del Daesh allí se hicieron fotos hace muy pocos días, precisamente haciendo un selfie de fondo el World Trade Center y precisamente esta avenida donde se ha producido el atentado. Todo apunta a que es un atentado de etiología yihadista. Y que coincide además, estamos en vísperas de una maratón, la de Nueva York, que es una de las más concurridas del mundo, por cierto. Sí. Y que se estaban tomando medidas de seguridad, ¿verdad? Serias, severas, ante la posibilidad de concurrir a esto que hoy hemos vivido. Recordemos Boston, quiero decir que todos estos acontecimientos deportivos someten a las ciudades a un gran estrés de seguridad, a un test muy potente. En Nueva York ya desde hace varias semanas se estaba viendo todas las medidas de seguridad incrementadas. Y ciertamente la Gran Maratón de Nueva York, esto busca tener un impacto sobre este evento. Y hoy, además, recordemos que es Halloween, es una fiesta de los niños, y parte, en un momento del ataque, en un momento en el que ha driblado el vehículo, ha dirigido parte del ataque contra un bus escolar. En definitiva, todo apunta a que este individuo buscaba cometer lo que ha hecho, ¿no? Al final, un atentado con unos resultados, con un crimen abyecto dirigido contra niños, contra personas que iban en bicicleta, en una ciudad, en plena fiesta de Halloween, y en una ciudad que se prepara para uno de los grandísimos eventos deportivos como es esta maratón que se celebra precisamente dentro de 4 días. Chema, una cosa más, ¿qué datos, recuérdanos los datos que se conocen del individuo? Herido por la policía, hemos visto imágenes de cuando ha sido, estamos viendo imágenes ahora mismo de cómo ha salido huyendo, luego ha sido herido por la policía en una pierna, y detenido, felizmente. Los primeros datos... Sí, ¿qué se sabe del tipo? A falta de una confirmación oficial, es un individuo de apellido Saipov, procedente de Tampa, tiene 29 años y ahora el FBI, eso que está investigando ahora comienza una investigación de redes sociales, etcétera, todo lo que haya tenido que ver con este individuo. Pero ya, en fin, desde casi los primeros momentos la propia policía de Nueva York en Manhattan y el propio FBI están tratando este atentado como un ataque terrorista. Y hay que abatirlo, no queda más remedio. Desgraciadamente, ya quisiera cualquier cuerpo policial cogerlos con vida porque es la posibilidad de explotar informativamente al individuo y poder sacar toda la información. En este caso era un arma de fuego, ya han respondido con el arma de fuego, han tenido, en fin, la precisión de poderlo abatir disparándole a las piernas o a una parte no vital, y en este momento pues estará siendo sometido a la máxima vigilancia y al interrogatorio. Estamos ante una fenomenología que ha descubierto la verdad, como diría algún analista importante, la verdad nada sofisticada, y es que atentando de forma escasamente compleja van a conseguir altísimos impactos. Ya no necesitan derribar las Torres Gemelas de Nueva York, no necesitan atacar el Pentágono, han cambiado de paradigma, de metodología, y cuanto más líquido, más difuso y más simple se muestra este terrorismo,
resulta que ataca en infraestructuras más sensibles, donde se desarrolla la vida cotidiana de la gente y hace que las ciudades se desequilibren. En Barcelona, además, tenemos que señalar una circunstancia, y están ustedes hablando de todo lo que está pasando en Cataluña. Mire, en los últimos 2 años y medio, el terrorismo yihadista en Europa ha atentado siempre en escenarios de inestabilidad política y de inestabilidad social. Lo vimos cuando lo del Brexit en Londres, lo vimos la víspera de las elecciones en Francia entre Macron y Le Pen, y intentaron matar a 6 policías, y ahora, desgraciadamente, lograron atentar en medio de esta situación conflictiva. El terrorismo yihadista no lo dirigen 4 idiotas, sino que saben perfectamente cuándo eligen y dónde eligen determinados escenarios. Pues Txema Gil Garre, le agradezco sus informaciones y sus opiniones acreditadas, sin duda, a propósito de esto que estamos comentando e informando sobre lo ocurrido hoy en Nueva York. Codirector del Observatorio de Seguridad Internacional. Muchísimas gracias, Txema. Hasta una próxima. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Por supuesto que sí. Déjame que vayamos ahora a Bruselas. Estamos viviendo este programa del Cascabel a caballo entre Nueva York, Bruselas, Barcelona, Madrid, en fin. Por un lado, la situación política derivada del desafío separatista en España, por otro, ese atentado terrorista yihadista en Nueva York esta misma tarde, y en Bruselas, donde no sabemos si a esta hora sigue todavía Puigdemont o está volando hacia Barcelona para presentarse ante la juez Lamela, cosa que se duda el próximo jueves, porque su abogado ha dicho esta noche que él no sabe si se va a presentar o no se va a presentar Puigdemont. Pero tenemos a José Luis Concejero, que es el corresponsal de la cadena COPE en Bruselas, para ver si nos ofrece algún detalle novedoso y nos confirma algo sobre todo lo que se está especulando en relación con el paradero de este expresidente de la Generalitat, dado al despiste y al trilerismo. José Luis, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Nos volvemos a ver y escuchar. Buenas noches. Bueno, pues vamos a ver. ¿Sabes algo sobre el destino del señor Puigdemont? Si está regresando a Barcelona o lo tienes por ahí en Bruselas escondido. Ha sido visto, al parecer, en el aeropuerto, pero después ya nadie confirma si se ha subido al vuelo con sus exconsejeros, al avión, perdón, o ha regresado otra vez a Bruselas desde el aeropuerto. Bueno, Antonio, fuentes cercanas a la cadena COPE confirman que Carles Puigdemont estaría todavía en Bruselas y que en principio la intención que tiene es quedarse. Se queda con otro exconseller de su gobierno, el gobierno que ha tenido en los últimos meses. Lo que sí que podemos confirmar es que 5 exconsellers efectivamente habrían tomado un vuelo desde el aeropuerto de Bruselas a última hora de la tarde, y aproximadamente a eso de las 11:30 llegarían al aeropuerto de Barcelona. Lo que confirma también, otra última hora, es su abogado, el que contrató en la jornada de ayer, ese abogado del que hablábamos también en este Cascabel al Gato, Antonio, especialista en extradiciones, en peticiones de asilo. Es que en principio, según ha dicho hace unos minutos ONO Televisión holandesa, no se va a presentar Carles Puigdemont este próximo jueves en la Audiencia Nacional. Precisamente esta tarde, saliendo de un céntrico hotel, además tenemos las imágenes y el sonido, el expresidente de la Generalitat ha dicho que no tenía ni idea y que él, al menos hasta ahora, no había recibido ninguna notificación judicial. Puigdemont. Señor Puigdemont, de la Audiencia Nacional, ¿Va a declarar en caso de que le llame la justicia en España? ¿De qué manera puede asegurarse esas garantías que necesita para poder regresar a Cataluña? ¿Se considera un gobierno en el exilio? Pero solo puede decir qué hará si le llama la justicia menos como presidente. Pero cuidado el cable. ¿Cómo ha vivido la aplicación del 155? Para Televisa, para la cadena de México, por favor, me interesaría una entrevista. ¿Qué creo que pot aconseguir estar aquí? ¿Cree que Paul Becar, su abogado, puede escribir razones como para que consiga el asilo? Gracias. Bueno, José Luis, ya hemos visto que no suelta prenda el señor Puigdemont, y si su abogado ha dicho que no viene, vamos a creer que se va a declarar prófugo de la justicia española. Me temo que va a haber... Bueno, sí, vamos a tener que hacer un pequeño esfuerzo para traerlo para acá, ¿eh? Claro, de alguna manera, Antonio, el hecho de que se quede aquí en Bruselas corresponde un poco con ese discurso que ha ofrecido en la rueda de prensa que se ha celebrado esta mañana en ese club de la asociación privada en pleno barrio europeo. Una de las cosas que ha dicho es que sí que es verdad que no ha venido a Bélgica a solicitar derecho de asilo, pero sí que es verdad que ha dicho que no piensa volver a España hasta que se garantice un proceso judicial justo, independiente, porque ahora mismo en España la justicia está totalmente
tomada por un gobierno, en este caso, como ha dicho él, por un gobierno del Partido Popular. Ese discurso en el que ha vuelto a reiterar en que en principio se queda. Por lo tanto, sí que es verdad que a todos nos ha extrañado esos últimos movimientos con unos taxis que han pedido él y otros exconsellers, los taxistas diciéndonos a los compañeros de prensa que se iban al aeropuerto, pero que no se iban, él se quedaba. Bueno, parece que finalmente el presidente de la Generalitat, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al menos por el momento se queda en Bruselas. Bueno, ¿qué impresión ha dejado entre los corresponsales hoy el señor Puigdemont allí en Bruselas? Después de esa sarta de mentiras, falsedades, cuestionando el Estado de Derecho en España y sobre todo atacando a la independencia del Poder Judicial en nuestro país, de la forma en que lo ha hecho ante corresponsales de todo el mundo. ¿Qué impresión ha dejado? Bueno, para tener una buena impresión, además, yo creo que tanto en política como en esta profesión lo importante es preparar bien las cosas. Lo que hemos tenido esta mañana podríamos definirlo, Antonio, como una butifarrada, una fiesta de Halloween, un baile del twist, o puedes poner cualquier adjetivo que se te ocurra, porque el equipo de Puigdemont ha estado durante toda la mañana intentando buscar una sala de prensa que le permitiese dar la rueda de prensa. Algunos lugares han negado esta posibilidad a Carles Puigdemont y su equipo y finalmente han acabado contratando una sala de prensa con una capacidad para 50 personas cuando había acreditados algo más de 300 medios de comunicación. Por lo tanto, te puedes imaginar cómo ha sido el trabajo. No había internet tampoco, el wifi se caía, no había sillas para todos, y a eso tienes que sumarle radios y televisiones de todo el mundo que querían dar la comparecencia en directo. Por lo tanto, número uno, la imagen ha sido bastante mala. Y luego, por otro lado, sí que es verdad que el proceso independentista aquí en Bruselas tuvo, por decirlo de alguna manera, una jornada en la que se le pudo ver con cierta simpatía, que fue ese pasado 1 de octubre con las cargas policiales que fueron portada prácticamente en todos los periódicos del mundo y también aquí en la prensa europea, que habitualmente está en los rincones de la Comisión y el Consejo, pero sí que es verdad que escuchando el discurso de Puigdemont de los últimos días, pero sobre todo el de hoy, poca convicción tiene. Hoy había titulares interesantes, por ejemplo, en la prensa belga, en la que decían que la presencia de Carles Puigdemont aquí en Bruselas lo único que está generando es un problema político de envergadura al gobierno belga y en ningún caso va a conseguir ese tan ansiado asilo político que hoy se ha negado. Muy bien, José Luis Concejero, muchísimas gracias, corresponsal de la cadena COPE en Bruselas. Ha sido un placer, como siempre. Un abrazo fuerte, José Luis. Un abrazo fuerte, Antonio, cuídate. Hasta luego. Bueno, ya habéis escuchado a José Luis, nuestro corresponsal en Bruselas. No tiene intención de venir el jueves a declarar, A mí me va a parecer ingresar en prisión preventiva. No le queda nada para ingresar en prisión preventiva porque, una de dos, si al final cede y viene a declarar, es muy probable que la juez Carmen Lamela lo envíe después a prisión. Es la misma, como decíamos, que encarceló a los Jordis, a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart, cuando Puigdemont tiene muchas más responsabilidades que ellos y, aunque viniera a declarar, él hoy ha dado las suficientes muestras, Carles Puigdemont, que la huida está en su cabeza. Es decir, con la actuación que ha tenido hoy, aunque vaya a declarar el jueves. Y, por supuesto, si no va a declarar, se va a cursar una orden de detención vía europea. Y además hay una fianza. ¿De dónde van a sacar ese dinero? Me pregunto yo. ¿De dónde van a sacar ese dinero? ¿Quién ha pagado el viaje de ida y vuelta de los pasajeros y el viaje de ida de momento? Antonio, no sabemos si de vuelta de Puigdemont y su estancia en Bruselas. Porque ese dinero ha salido de algún sitio. Pero que eso es pecata minuta comparado con los 6 millones. Pero bueno, también hay que exigir, Antonio, están malversando si ha sido con dinero público. Antonio, tiéntate el bolsillo porque parte es tuyo. O sea, que tú crees que sí, ¿no? Clarísimamente. Dentro del galimatías y las especulaciones que estamos viendo, si viene en el avión de las 11:20, no viene, etcétera, etcétera, a mí lo que he interpretado realmente, después de escucharlo esta mañana, la conclusión que llegué que era su celebración del día de Halloween. ¿Por qué digo que era su celebración particular del día de Halloween? Porque él al final lo que ha ofrecido es truco o trato. ¿Cuál es el truco? El truco es llegar a un acuerdo, él quiere garantizarse la impunidad. La impunidad, irse de rositas en este proceso. Y eso es lo que está tratando de negociar, algo que es imposible, porque lógicamente, contrariamente a lo que él dice, aquí es un sistema democrático en el que la justicia tiene autonomía con respecto a independencia con respecto a los otros poderes. Pero él quiere garantizarse su impunidad como ha pasado en otras fases o en otros procesos históricos en su momento de Companys, algunos otros. Y eso es lo que estaba ofreciendo, truco o trato. Eso era lo que estaba ofreciendo. Por medio del galimatías, de una afirmación que desmentía la siguiente, se contradecía con otra, etcétera, etcétera. Pero él lo que ha querido en muchos momentos es convertirse en mártir también, en un protagonista de mártir de cara a todos. Ahora no lo está consiguiendo. De lo sublime a lo ridículo es una delgada línea. Y yo creo que esa delgada línea la ha superado. Hoy ha dicho que, este mediodía decía que se va a quedar en Bruselas porque no
no le ofrece ninguna garantía jurídica el Estado de Derecho en España, y mientras no tenga esas garantías para un juicio justo, ha llegado a decir, él no viene a Madrid a declarar en la audiencia. Vean. Puisse garantiser à tous nous, et si vous permettez, à moi en particulier, un processus juste, indépendant, avec séparation de pouvoir. Donc s'il peut garantiser ça, il n'y aura aucun doute. On retournerait de façon immédiate. E incurriendo en este tipo de contradicciones en las que vienen incurriendo permanentemente todos los líderes separatistas, a renglón seguido decía que él no se va a escapar de la acción de la justicia. Por un lado dice, yo no voy porque no hay garantías de que se me haga un juicio justo, pero luego dice que no se va a escapar a la acción de la justicia. Escuchen. Ça veut dire qu'on ne va pas échapper à l'action de la justice. On ne veut pas. On va s'affronter politiquement à la grève. Bueno, pues si no viene porque no le garantizan un juicio justo, pero a la vez no quiere escaparse o dice que no se va a escapar de la justicia, ¿qué pinta en Bruselas? Dice, yo no voy a pedir asilo político. ¿Cuál espera que vaya todo la es una locura. Escuchen. I am not here in order to demand asylum, political asylum. This is not a Belgian question. I'm here in Brussels as a capital of Europe. I'm here in order to act with freedom and safety and surety. En fin, dice una cosa y la contraria. Sí, que no estaba sin solución de dispuesto a continuidad. pedir asilo después de habérselo negado. Eso es muy curioso, esta circunstancia. Yo, si me permites la broma, porque realmente esto es tan chusco que a veces hay que permitírselo con una cierta humorada. Yo creo que está esperando que la juez le mande una carta diciendo, usted, señor Puigdemont, ¿qué ha querido decir en la rueda de prensa con respecto a la intervención de la justicia? Pero afortunadamente la juez no va a actuar de esa manera. No le va a mandar una carta, le va a mandar una orden de búsqueda y captura. Lógicamente. Al final, en vez de la Policía Nacional, le detendrá Europol, que es lo que quería, ¿no? Internacionalizar el conflicto. Pues toma conflicto, que te van a traer a Madrid. Voy a preguntarle Se van a tratar de él en toda Europa. Voy a preguntarle a Rafael Murillo, que es jurista, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de San Pablo CEU. Una primera impresión, luego seguiremos después de una pausa que tenemos que hacer enseguida. Pero, don Rafael, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le parece esto? Dígame usted, deme una opinión sobre esto que ha escuchado. Pues ese ataque al Estado de Derecho en España, que aquí no hay división de poderes, no hay independencia de los jueces. Es una auténtica broma, ¿no? Es decir, es la manipulación del lenguaje, la manipulación de la situación. Es decir, es algo que es inconcebible con un expresidente de una comunidad autónoma, lo que se puede llegar a decir, ¿no? Esta situación, con lo cual, pues aquí hay que aplicar una cosa tan común y tan sencilla que es la euroorden, que es de aplicación inmediata, que además se consiguió hacer para evitar procesos políticos. O sea, que si él se queda en Bruselas, jurídico, hay una euroorden y viene para acá, pero vamos, de la oreja se lo trae. Emitida por parte de la... Bueno, tiene unos procedimientos aunque se pueda alargar, y el problema peculiar que se ha ido a Bruselas, a Bélgica, porque hay unas interpretaciones que podemos luego entrar un poco a explicar. Sí, sí. Pero ahí tenemos, o sea, ¿qué posibilidad hay de un mecanismo, no se puede zafar, sino quizá alargar un poco el procedimiento. Pero la orden es de eficacia absoluta. Y es un mecanismo que tenemos de colaboración judicial que existe en Europa, donde primero no hay derecho de asilo entre ciudadanos comunitarios, eso está vetado absolutamente, salvo Bruselas, que ellos, como siempre, están en sus mecanismos también de corte nacionalista, francos y balones, y todos esos flamencos y balones, perdón, ese mecanismo que hay ahí, pero efectivamente aquí hay un mecanismo que se llama euroorden, que eso es de aplicación inmediata, de colaboración judicial, que eso es lo más eficaz que tenemos. Ahora comentamos más detalles, profesor Murillo. Paula Sánchez, Trump, en redes sociales, ¿qué ha dicho en Twitter sobre el atentado de Nueva York? Primeras reacciones del presidente, su cuenta de Twitter, leemos el siguiente mensaje, dice, en la ciudad de Nueva York parece que ha habido otro ataque de una persona muy enferma y trastornada. La ley está siguiendo lo ocurrido muy de cerca, no en los Estados Unidos. Muy bien, bueno, pues también seguiremos atentos si hay nuevas noticias sobre Nueva York, sobre ese atentado que ya les hemos comentado, informado, 8 personas fallecidas y 12 heridas que no corren peligro, según nos comentaban antes, y detenido el sujeto, el terrorista que ha perpetrado ese atentado, después de haber sido herido en una pierna por la policía, en Nueva York, en el barrio de Tribeca, en Manhattan concretamente. Ahora les hablo de este reloj que es magnífico, que es un homenaje a la Unidad de Intervención de la Policía Nacional, que es una edición además exclusiva y limitada con los emblemas de la policía, de la Unidad de Intervención Policial. Repercusión internacional de lo de Puigdemont hoy en Bruselas, puesto que vamos a seguir hablando enseguida con el experto jurista y profesor de Derecho Constitucional Rafael Murillo.
y algunas de las cosas que ha dicho en el ámbito político también, como por ejemplo intentar ya situar el escenario del 21 de diciembre como unas elecciones plebiscitarias. Si ganamos los separatistas tendrán ustedes que admitir que teníamos razón, y si ganan los constitucionalistas nosotros vamos a respetar ese resultado, pero no sabemos o desconozco si el gobierno español va a respetar el resultado. En fin, tremendo, una sarta, en fin, de locuras tremendas. Pero a ver, cuéntanos, ¿qué repercusión? Lo que pretendía efectivamente era eso, lo que él denomina hacer internacional, la internacionalización del conflicto. Ahora vemos algunos de esos titulares. Antes efectivamente todavía hay que quedarse con el formato, con esa caótica rueda de prensa en un espacio muy angosto. Sabemos que ha tratado de alquilar otros espacios para esa rueda de prensa, un poco más mayores, que algunas instituciones se han negado a concederle esa sala para que pudiera conceder una rueda de prensa completamente improvisada. Apenas espacio para 50 personas, como nos decía nuestro compañero, el corresponsal de la cadena COPE en Bruselas, José Luis Concejero. Había más de 300 medios acreditados. Por tanto, ha sido un auténtico caos que tampoco ha ayudado en esa intención de que, como decía el propio Puigdemont, Europa conociera cuál era el problema. Esto era lo que pedía Europa, una respuesta. A la comunidad internacional, y tout particulièrement a l'Europe, je lui demande de réagir. Je lui demande de réagir. ¿Ha tenido algún éxito en ese llamamiento a que Europa reaccione, por utilizar las propias palabras del expresidente Puigdemont? Pues vamos a ver ya esos titulares y nos daremos cuenta de que no ha tenido precisamente éxito. Vemos este primer titular del Guardian. El drama catalán, dice, amenaza con ser un dolor de cabeza para el gobierno de Bélgica. Prácticamente toda la prensa internacional señala y pone efectivamente el dedo en esa noticia en concreto. Es una amenaza para Bélgica. Eso es el Guardian. Vamos a ver otro de los titulares de la prensa internacional. El italiano Corriere della Sera. Cataluña, Puigdemont habla desde Bruselas. Elecciones del 21 de diciembre y aceptamos, esa especie de capitulación de Puigdemont, aceptamos el desafío de Madrid. Es el titular para los compañeros del Corriere della Sera. Vemos en este caso Le Soir dice: la crisis en Cataluña, Puigdemont se quedará en Bélgica, ellos dicen, por seguridad. Lo ha dicho porque entiende Puigdemont que no hay garantías. Vemos todavía un titular más de la prensa internacional, como han visto esa comparecencia de Puigdemont en Bruselas. Puigdemont no quiere asilo, que era otra de las dudas. Él ha dicho que no va a pedir el asilo, aunque lo cierto es que, lo estábamos analizando con nuestros expertos, tampoco hubiera sido motivo de asilo. No había ningún motivo por el cual se le pudiera conceder. En Bruselas, el expresidente catalán, expresidente, dice Le Soir, intenta llevar el conflicto a la escena internacional. Mientras tanto, en Barcelona, sus seguidores están profundamente decepcionados. Gracias, José Luis Pérez. Reacciones en las redes sobre esa intervención de Puigdemont. Paola Sánchez, ¿qué han dicho los dirigentes políticos en vamos a empezar... comentarios en Twitter generalmente? Vamos a empezar por algunos políticos de allí, concretamente por el primer ministro belga. Leemos a Charles Michel: Puigdemont tiene los mismos derechos y deberes que todos los ciudadanos europeos, ni más ni menos, escribía. También, por su parte, vemos este otro destacado, en este caso del viceprimer ministro de Bélgica y responsable de Economía, de Chris Peters, que dice que si uno declara la independencia, debe quedarse con su pueblo. Y aquí en España también algunos de nuestros dirigentes han escrito en la red social. Rafael Hernando, portavoz de Gobierno del Congreso, decía que, como decía Tarradellas, en política se puede hacer casi cualquier cosa menos el ridículo, que es lo que está haciendo actualmente Puigdemont. Y por último, les mostramos este otro tuit de Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos, que dice: demasiado tiempo, dinero y esfuerzos destinados a una independencia irreal que deberían haber ido a dar apoyo a las personas con dependencia. Muy bien, voy a saludar a la portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, que une además su condición de jurista a la de portavoz del Partido Socialista en el Congreso. Margarita Robles, muy buenas noches, ¿qué tal está? Muy buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, nos referimos en primer lugar a la rueda de prensa, a la comparecencia de Puigdemont en Bruselas. Le dejo que califique usted lo que le pregunto. ¿Qué le ha parecido ese ataque al Estado de Derecho y al Poder Judicial que ha hecho Puigdemont en Bruselas? Mire, yo creo que es el colofón lógico de toda esta sinrazón, de todo este desvarío del señor Puigdemont,
desde el 6 y 7 de septiembre. Desde esa fecha se ha saltado la legalidad, ha puesto al pueblo de Cataluña en una situación de tensión inaceptable, y lo de hoy pues es una página más negra en la que no solamente no ha reconocido sus errores y la situación a la que ha llevado a Cataluña, sino que además se ha permitido el lujo de criticar al Estado de Derecho o al Poder Judicial en España. A mí me parece que es una situación dramática, porque lo que eso supone, es decir, que una comunidad como Cataluña, una comunidad que ha sido siempre rica, próspera, tolerante, abierta, haya tenido como presidente de la Generalitat a una persona como él, que ha sido capaz de anteponer sus intereses personales al bienestar de Cataluña, es especialmente triste, grave y muy preocupante. Dice Puigdemont que no va a pedir asilo político, pero claro, paralelamente admite que se queda allí, en Bruselas, mientras el Tribunal Supremo, y en este caso la Audiencia Nacional, puede reclamar su presencia para que declare, ¿no?, como investigado. No sé, ¿qué pasos habría que dar en ese sentido? Bueno, lo primero es que resulta absolutamente, yo creo que todo esto tiene ese punto de esperpéntico, ¿no?, que alguien que ha movilizado a algunos ciudadanos, a muchos ciudadanos incluso de buena fe, a acudir el día 1 de octubre, que ha llevado esta situación de tensión a Cataluña, ahora cuando llega el momento, bueno, de dar cuenta, de responder de sus actos, no solamente no asuma sus responsabilidades con la justicia y con la ciudadanía en Cataluña, sino que además se vaya al extranjero y que se permita el lujo de ofender a lo que es el Estado de Derecho y a lo que es el propio sistema judicial español. A mí me parece que, lo decía antes, es especialmente grave, y bueno, él tendrá que dar cuenta a la historia y a la ciudadanía en Cataluña, ¿no? Ese era la república, ese era el país ideal que el señor Puigdemont ofrecía a los catalanes, en el que uno se puede saltar la legalidad cuando quiera y luego es incapaz de asumir esas responsabilidades con la justicia. Yo, como no podía ser de otra manera, tengo una confianza ciega en lo que haga la justicia en España, y estoy segura de que aquellas actuaciones que sean delictivas, pues siempre dentro del marco del más respeto a la legalidad, como trabajan siempre los tribunales españoles, pues se harán aquellas actuaciones necesarias para que quien haya podido cometer un hecho delictivo, pues simplemente tenga que asumir sus responsabilidades penales, como ocurre en cualquier país. El sistema judicial español, pese a lo que él ha querido decir, es un sistema judicial absolutamente independiente. Está trabajando la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, un poco los buques insignias del Poder Judicial en España, y desde ese punto de vista yo creo que el mensaje que hay que enviar en este momento es un mensaje de serenidad, es un mensaje de tranquilidad. El Estado de Derecho funciona bien, la Constitución es un marco que permite la convivencia, que permite el pluralismo político, y desde luego yo creo que el señor Puigdemont está haciendo pues una situación que, ya lo decía antes, esperpéntica y una falta de respeto, no solamente al Estado de Derecho, sino también a toda la ciudadanía de Cataluña. Y como jurista que es usted, Margarita Robles, ¿qué valoración, cómo valora usted las querellas que ha presentado la Fiscalía General del Estado en el Supremo y en la Audiencia Nacional, atribuyéndoles delitos como rebelión, sedición y malversación de caudales públicos? Mire, lo importante, lo decía antes, es que en un Estado de Derecho como es el nuestro, y esto le tiene que dar muy claro a alguna autoridad europea, yo creo que ninguna tiene ninguna duda, pero por si alguien tuviera alguna duda, es que en España el Poder Judicial es un poder absolutamente independiente, y yo, precisamente porque lo sé, porque lo conozco, creo que tenemos que tener confianza absoluta en la justicia, ser muy respetuosos tanto con las actuaciones del Ministerio Fiscal como de los tribunales. Lo importante que hay que tener en cuenta es que el Ministerio Fiscal puede formular las querellas oportunas y que luego la decisión final corresponde a ese Poder Judicial absolutamente independiente, y es bueno que todos seamos muy respetuosos con la actuación de los tribunales y tengamos esa confianza absoluta en que actuarán con arreglo al principio de legalidad, como siempre actúan los tribunales de justicia en España. Inevitablemente los secesionistas, hoy lo decía Puigdemont, van a querer darle a las elecciones del día 21 un carácter plebiscitario, y van a valorar, lógicamente, si gana el bloque constitucionalista o el bloque separatista. Eso, desde el punto de vista político y estratégico, no sé si beneficia a unos más que a otros. No sé cómo lo valora usted.
Mire, yo creo que en este momento la apuesta fundamental que hay que hacer, que es en la que está el Partido de los socialistas catalanes como el Partido Socialista Obrero Español, es en el tema de volver a reconstruir la convivencia en Cataluña. Cataluña ha sido siempre una comunidad abierta, tolerante, en el que han convivido todo el mundo. Yo misma me fui con 12 años a vivir a Cataluña y siempre me he sentido perfectamente integrada. Hay que reconstruir esa convivencia, hay que evitar ese empobrecimiento al que el señor Puigdemont ha llevado a Cataluña, que afecta sobre todo a los trabajadores y a las clases medias, y hay que volver a reconstruir las instituciones y el autogobierno de Cataluña. En este momento, sobre todo, ya digo, lo importante es trabajar por ese marco de la convivencia. Nosotros no somos partidarios de enfrentamientos entre bloques, porque al final lo que queda es el día a día de la ciudadanía. Yo lo digo muchas veces, el señor Puigdemont ha tenido como rehenes a 7 millones de catalanes, a los que pueden apoyarle y a los que no le han apoyado. Y en ese sentido, la responsabilidad de cualquier dirigente político es estar no solamente con aquellos que están con él, sino con toda la ciudadanía de Cataluña. El señor Puigdemont ha querido construir un mundo, no sabemos muy bien, carente de cualquier sentido y fuera de la legalidad, pensando en el 38%, se supone, de la población de Cataluña. Eso si aceptáramos esos resultados que ellos dicen del 1 de octubre. Pero dejar fuera al resto de la ciudadanía, esa es una especial gravedad. Por tanto, lo que ahora tenemos que hacer un esfuerzo es que en estas elecciones lo que prime y el resultado final sean aquellas fuerzas políticas que apuesten sobre todo por el diálogo, por el entendimiento, para acabar con esa fractura social que no conduce a nada, y a partir de ahí a volver a reforzar aquellas instituciones que la Constitución española, que es en el marco en que nos tenemos que mover, ha querido darle a Cataluña, como también su Estatuto de Autonomía. ¿Se cree usted este dato del CIS catalán, el llamado CIS catalán, el Instituto de Estudios de Opinión de Cataluña, sobre que ha crecido el independentismo de junio aquí hasta 8 puntos y que ahora se impondría de una forma total y absoluta? Curiosamente, esta encuesta se ha conocido hoy. Se ha publicado ahora, no sabemos los días exactos en los que se hizo, pero la encuesta se ha conocido hoy. No sé si a ustedes les ha llamado la atención y sorprendido, porque otras encuestas dicen lo contrario, que no crece el independentismo. Sí. Con las encuestas yo las respeto mucho, pero creo que no hay mayor encuesta que lo que los ciudadanos puedan decir libremente, que el resultado electoral del día 21 de diciembre. Creo que es muy importante que estas elecciones se puedan realizar en ese marco de tranquilidad, de convivencia. No puede ser que se hayan quedado algunos con la farsa del día 1 de octubre, y desde ese punto de vista lo importante es que se puedan celebrar esas elecciones, que la ciudadanía pueda pronunciarse, que se pronuncie libremente, y desde ese punto de vista nosotros tenemos mucha confianza en que la gente sabrá valorar lo que ha pasado y sabrá valorar que de una Cataluña, como decía antes, rica, abierta y tolerante, hemos pasado a una Cataluña fracturada, hemos pasado a una Cataluña empobrecida, y obviamente yo no creo que las fuerzas políticas que han llevado a esa Cataluña empobrecida, a esa Cataluña en esa situación de tensión, pues puedan tener tanto soporte como algunos quieren decir en el ámbito electoral. Y en el ámbito de su partido concretamente, Margarita, ¿le hubiera gustado que Josep Borrell fuera o hubiera sido el candidato del Partido Socialista de Cataluña? Bueno, yo creo que Miquel Iceta es un magnífico candidato, tengo que decirlo, y además lo digo clarísimamente. Creo que Iceta ha tenido un papel fundamental hasta el final, tratando de reconducir la situación, tratando de ofrecer puentes, tratando de ofrecer vías de diálogo. Creo que es un magnífico candidato, y Josep Borrell, evidentemente, ahí va a estar colaborando con los socialistas. Esto es un trabajo de equipo, los partidos políticos son un trabajo de equipo, todo el mundo puede aportar, todo el mundo puede sumar. Por tanto, hay un magnífico candidato que es Miquel Iceta, y hay la colaboración de Josep Borrell y de tantos hombres y mujeres que en Cataluña han trabajado defendiendo la Constitución y la legalidad. Ha habido 100 y pico de alcaldes en Cataluña en primera línea de fuego, defendiendo el ordenamiento jurídico, pasando mucha tensión, porque bueno, pues era una situación muy complicada, y a veces son personas que son menos conocidas públicamente, pero que tienen todo el valor, tienen todo el mérito, todo el reconocimiento. Bueno, eso yo creo que es el Partido de los Socialistas en Cataluña, habiéndose puesto en primera línea en la defensa de la legalidad en unos momentos difíciles, y además sin hacer ningún tipo de oportunismo,
sin buscar la foto, por entendernos. Y yo creo que eso es lo que la ciudadanía tiene que valorar. El compromiso serio, inequívoco y constante en la defensa del marco constitucional, en la defensa de la ley y al mismo tiempo en unir, en trabajar por la convivencia, en que no pase lo que está pasando ahora en la familia, que en las familias en las que la gente no puede hablar de un determinado tema porque se ha producido una fractura social, y ahí yo creo que todos los militantes socialistas, Borrell y sobre todo el secretario general Iceta y tantos alcaldes y alcaldesas, Nuria Marín, Nuria Parlón, tantos y tantísimos otros, han jugado y seguirán jugando ese papel en la Cataluña que queremos, en España, que tenga ese liderazgo que tiene que tener España en la Unión Europea, con una Cataluña como siempre ha sido, rica y muy abierta a todo el mundo y al pluralismo político. Y una cosa más, Margarita Robles, en el conjunto de España hoy hemos conocido una encuesta publicada por El Mundo según la cual el Partido Socialista sube 4 puntos y baja Podemos 6 puntos. O sea, desciende la formación de Pablo Iglesias y suben ustedes. ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, yo creo que es lógico, ¿no? Yo creo que es lógico porque el Partido Socialista ha demostrado que está trabajando como un partido de gobierno, como un partido de Estado, como un partido serio, un partido que defiende la legalidad, un partido que no se olvida de las políticas activas en favor de aquellos que lo pasan peor. El Partido Socialista no ha venido a hacer shows, no ha venido a hacer espectáculos, ha venido a trabajar, a comprometerse en los momentos difíciles y es lógico que la gente vea en él un partido alternativa de gobierno y un partido que, como decía antes, está con la legalidad, con el ordenamiento jurídico, pero que al mismo tiempo tiene unas políticas sociales muy interiorizadas, porque entendemos que lo que importa son los ciudadanos, las personas que no llegan a final de mes, los dependientes, los parados, tantísima gente que todavía no está viviendo la salida de la crisis económica, y ahí, desde luego, la gente tiene que tener en cuenta ese compromiso serio y riguroso por parte del Partido Socialista. Margarita Robles, le agradezco su presencia en el Cascabel esta noche de martes. Gracias y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Volvemos al atentado de Nueva York. ¿Reacciones también del presidente del Gobierno? También aquí en España, Mariano Rajoy, efectivamente. Mariano Rajoy acaba de escribir en su cuenta de Twitter este mensaje que les mostramos ahora mismo. En estos difíciles momentos en Manhattan nos sentimos cerca del pueblo norteamericano. Nuestro apoyo, afecto y sentidas condolencias. Mariano Rajoy. Bueno, vamos a ver si Marco Chiasa en Barcelona nos saca de dudas. Si ustedes entran ahora mismo en la página web del periódico La Vanguardia, a toda plana dice Puigdemont volando de regreso a Barcelona, desde Bruselas. Cualquiera de los demás periódicos, incluido el suyo, don Paco Rosell, dicen que solo son los consejeros los que están volando, que Puigdemont se ha quedado allí, o sea, que se ha quedado en Bruselas. Pero entonces, parece que el abogado belga además ha dicho que no viene. Que no viene, además. No viene, con lo cual si el abogado belga lo ha dicho, ya... Marco Chiasa, vamos a ver, Barcelona, ¿eres capaz de sacarnos de dudas a esta hora de la noche, a las 23:40 ya de la noche? Buenas noches, Antonio. Pues a estas horas solo os puedo confirmar que se han visto hace unos 15 minutos en el aeropuerto del Prat a la consejera Dolors Bassa, al consejero o al ex consejero Joaquín Forn y también al consejero de Cultura Lluís Puig. De momento no está confirmado ni que Puigdemont estuviera en ese vuelo ni tampoco se le ha visto en este aeropuerto del Prat en un vuelo proveniente de Bruselas y que ya os digo ha aterrizado hace más o menos unos 20 minutos, una tarde en la que también, donde me encuentro aquí ahora, Antonio, ha hablado Enric Millo en esta rueda de prensa para informar sobre los acuerdos a los que se ha llegado en el Consejo de Ministros. Enric Millo ha celebrado que Puigdemont haya asumido esas elecciones, pero también ha tachado de chocante que el expresidente de Cataluña recurra ahora a la legalidad. Lo escuchamos. Resulta xocant que sigui precisament l'únic president que ha tingut la Generalitat que ha vulnerat la legalitat democràtica vigent el que vingui a demanar si la resta respectaran els resultats d'unes eleccions. Cosa òbvia, perquè és el que ha passat en els darrers 40 anys de democràcia. El delegado del Gobierno en Barcelona ha dicho que los departamentos de la Generalitat estos días están funcionando con total normalidad y también ha elogiado a los funcionarios de la Generalitat de Cataluña en una rueda de prensa que ha durado unos 15 minutos y que ha finalizado a las 9 de la noche. Antonio. De nuevo, para concluir, Marco Chiasa, solo han sido vistos algunos consejeros o exconsejeros y exconsejeras, pero no Puigdemont en el aeropuerto del Prat después de aterrizar ese avión de Vueling desde Bruselas.
Así es, únicamente estos tres consejeros, Lluís Puig, Dolors Bassa y Joaquín Forn, a las 11:20 en el aeropuerto del Prat. Gracias, Marco Chiasa. Le preguntaba a Marco porque a esta hora, insisto, según La Vanguardia, y es la noticia que manda en su portada, el presidente cesado Puigdemont ha vuelto a sorprender este martes por la noche con un nuevo giro de guión y ha cogido un vuelo desde Bruselas hacia Barcelona. Según ha informado La Vanguardia, un pasajero del vuelo de Vueling entre la capital belga y la ciudad condal, Puigdemont ha embarcado en el avión que está previsto que llegue al aeropuerto del Prat a las 23:20 horas. Ese avión ha llegado y efectivamente ha llegado con los exconsellers Forn y Dolors Bassa y además Lluís Puig, pero como decía antes Marco Chiasa, han sido vistos en el aeropuerto del Prat, pero no el señor Puigdemont. El vuelo que juega al despiste de nuevo. Es muy raro. El vuelo ha aterrizado a las 22:59 según AENA, y según AENA no hay más vuelos de Bruselas a Barcelona hasta mañana. Es decir, si él ha venido, solo ha podido venir en este avión. Vuelo, claro. Y lo habrían visto. Yo estoy con el buscador automático de AENA, que funciona muy bien, y no hay más vuelos. Ese es el único y ha llegado a las 22:59. Hasta mañana ya no hay otro vuelo de ninguno de los dos. Esta es la noticia que ahora mismo tienes colgada en su página web La Vanguardia, en su periódico, en online. Puigdemont vuelve a Barcelona desde Bruselas. Insisto, es el único periódico que está dando esta información. Los demás no. Sí, le pone, coloca como fuente un pasajero, pero parece que no se ha confirmado, digamos que no. Sí, es que no es una fuente oficial, no es Puigdemont ni nadie cercano, es una persona que va muy fuerte La Vanguardia, ¿no? Va como con mucha seguridad La Vanguardia, me cuesta creer, pero la verdad es que sacar ese titular es para tenerlo muy claro, aunque nuevamente hay muchos medios que se lanzan a la piscina con cualquier... Es la información que manda. Rafael Murillo, vamos a ver, en caso de que se quedara en Bruselas o se quede en Barcelona, ya da igual, pero si no comparece el jueves como tiene obligación y está citado por la juez de la Mera junto a sus exconsejeros, ¿qué consecuencias tendría eso? Pues las consecuencias que tendría sería, si es en España, pues ya lo ha pedido el Ministerio Fiscal, que sea detenido en el caso de que no se presente el jueves y será orden del juez correspondiente y será una orden de búsqueda y captura para ponerlo a disposición de la Audiencia Nacional y del juzgado de instrucción correspondiente. Y en el caso de que se quede en Bruselas, pues la aplicación de lo que es la euroorden, que es ese procedimiento que existe para que los jueces, porque se evita el procedimiento político de las extradiciones, no pasa por un órgano político, sino que pasa directamente por el órgano judicial. Según dice la normativa, hay 10 días en caso de que acepte el sujeto ser devuelto al país de origen, y en el caso de que haya oposición hay un plazo máximo de 60 días para resolver el juez, que podrá solicitar información. O sea, que estaría 2 meses, podría quedarse 2 meses. A vivir en Bruselas 2 meses. Incluso se puede aprobar, según la normativa europea, hasta 90 días. 30 días más. Pero, por tanto, es un procedimiento bastante rápido. ¿Eso solamente pasa con la justicia belga nada más, no con el resto de países? Con todas pasa lo mismo. O sea, un señor viene a España y dice que no quiere comparecer, aunque le esté citando en Francia. Entonces, hay un plazo máximo de 60 días. La Fiscalía de París o la Fiscalía, me da igual, de Londres, se puede quedar en España y mientras se resuelve desde el punto de vista legal ese trámite, puede estar 2 meses en cualquiera de los países de la... Eso sí, el juez que está resolviendo el caso puede tomar las medidas cautelares oportunas para que no se sustraiga la acción de la justicia. ¿Cuáles serían esas medidas? Pues puede ser ingreso en prisión, ponerle una fianza, obligarle a que vaya... Pero si está en Bruselas, o sea, que decrete su ingreso en prisión si está en Bruselas. No, pero es que el juez de donde se realiza y tiene que tomar la decisión de la euroorden, porque la euroorden la envía el juez español a un juez de Bruselas. Y el juez de Bruselas puede tomar las medidas oportunas suficientes para que no se sustraiga de la... ¿Se la indica su colega español, tomaría esa medida? En ese caso no se indica, sino no se puede indicar qué es lo que debe hacer el juez del país donde está, en este caso, la persona a la cual se solicita la vuelta al país donde tiene que ser juzgado. ¿Y en esas circunstancias puede ser candidato en las elecciones? Claro. Sí, porque no está inhabilitado. Claro. O sea, mientras no esté juzgado... Incluso desde allí también. Desde allí también, claro. Mientras que no esté juzgado y condenado, puede ser candidato. Eso es una cosa muy importante. Vamos a ver. Porque efectivamente dice, no se va a poder presentar porque
incluso ingresando en prisión preventiva, podría ser candidato. Puede ser candidato. Porque no está condenado. Ojo, esto es un dato muy importante. Una de las posibilidades, al no estar inhabilitado en condena, puede ser candidato. Y además tiene que ser una habilitación especial, que tiene que ser para ejercicio de cargo público. Claro. Es decir, y normalmente puede haber dos tipos de inhabilitación, para sufragio activo y sufragio pasivo. Es decir, que se diferencian los dos, para poderse presentar o para poder votar. Entonces es una medida que normalmente va acompañada, es una pena accesoria a las penas principales. Es decir, este señor, creo yo, que solamente puede ser acusado de rebelión, porque yo creo que el concepto de sedición va incorporado per se, por su propia naturaleza, al de rebelión, y puede haber otros dados, usurpación de cargo público, otras cosas, o el tema económico que comentábamos, los 6 millones que ha pedido la jueza, es para las posibles responsabilidades económicas que tenga por el gasto que se ha realizado con dinero público de celebrar un proceso que había sido suspendido, en este caso prohibido por el Tribunal Constitucional. Una vez que se emite la euroorden, una de las medidas que pueden pedir es la retirada del pasaporte, que ahora mismo tiene. Pero ahora mismo Puigdemont, con pasaporte, podría abandonar las fronteras exteriores de la Unión, irse a Suiza con Assange. Sí. Entonces, ahí en ese el procedimiento para traerla a España sería mucho más complicado porque ya habría que hacer el procedimiento de la extradición, que como siempre el procedimiento de la extradición es complicado, porque normalmente hay 3 tipos de extradición. Hay una extradición que es judicial, hay una extradición mixta, judicial política y una exclusivamente política. Entonces, es complicado. Don Rafael Murillo, ha sido un placer. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Hasta una próxima ocasión. Rafael Murillo. Vamos a ver, vean ustedes imagen del terrorista. El terrorista que ha perpetrado el atentado esta tarde en Nueva York se llama Saifullah Saipov Abibujaevi. Ahí le tienen ustedes, el sujeto en cuestión. Este tipo entró en Estados Unidos en el año 2010 procedente de Uzbekistán. Parece que su nacionalidad es de Uzbekistán, es uzbeco. Llevaría viviendo 7 años en cualquier caso en Nueva York. Y este es su aspecto. Claro, de verdad que... En Florida. Él vivía en Tampa, en Florida. Pero este es el aspecto actual del terrorista en cuestión o el de hace 2 telediarios, como se decía antes, vulgarmente, dado que esta es la foto que figuraba en su carné de conducir. Este es el que ha perpetrado hoy el atentado terrorista al grito de Alá es grande, matando a 8 personas y causando heridas a 15 en Nueva York, en Manhattan. Luego ofreceremos más detalles. Les voy a hablar ahora del reloj homenaje a la Guardia Civil, que es una edición exclusiva para... Ahí está en este momento la portada de La Vanguardia en su página, la página web de La Vanguardia. A esta hora de la noche ha rectificado y efectivamente ya dice que llegan a Barcelona los exconsellers Fort y Bassa, pero que Puigdemont sigue en Bruselas. Coincide ya con el resto de medios que han mantenido que el expresidente de la Generalitat no ha viajado a Barcelona, se ha quedado en Bruselas, mientras La Vanguardia decía que estaba volando y por eso nos ha inducido al error, a la duda o a la confusión. Es verdad que con Puigdemont cualquier cosa es posible. Entonces, estamos ahí, en ese sentido no hay que achacar nada, absolutamente nada a La Vanguardia. Estamos La Vanguardia por los demás, salvando las distancias. Con Puigdemont cualquier cosa es posible. Salvando las distancias estamos como en aquella etapa en que estábamos buscando a Roldán. ¿Dónde aparecía Roldán cuando se escapó? Es verdad. Bueno, y ahora vais a ver imágenes, fijaos. Este es un vídeo que graba una persona ayer a Junqueras cuando sale de la Consejería de Economía después de ya, haber recogido sus cosas y sale a la calle y ya se ve, digamos, la soledad del corredor de fondo, cuando ya no tienes el arrope de la institución, ¿no? Y de lo que representa el cargo en este sentido. Vean ustedes. ¡Hombre! Señor Junqueras. ¿Cómo estamos, señor Junqueras? ¿Bien o qué? Muy bien, ¿no? Fastidiando Cataluña, como siempre. ¡Viva España! Muy bien, señor Junqueras. ¿Que has ido a destruir papeles? ¿Has ido a romper papeles? ¿Qué es lo que has hecho? ¡A romper papeles, Junqueras! ¡Corre, corre! ¡Que te pillan! ¡A Marsella! Heidi, Nacker, Heidi. Heidi, no está ahí. ¡Corre! Que, en fin, cuando ya dejan de sonar los teléfonos, ¿verdad? Qué fastidio de la soledad del político cuando pierde el cargo. Vamos a ver, antes nos decía Rafael Murillo, cuidado, el señor Puigdemont, mientras no esté condenado, puede ser candidato a las elecciones del 21 de diciembre. Él y también Junqueras y cualquiera de los exconsejeros pueden ser candidatos, en la medida en que para entonces no estarán juzgados ni mucho menos. Y mientras no estén condenados,
e inhabilitados para ejercer cargo público alguno pueden ser candidatos. Incluso una de las hipótesis que se venía manejando, que se viene manejando en los últimos días, es que los llamados Jordis, que están en prisión los dos, tanto el presidente de la ANC como de Òmnium Cultural, podían ser candidatos organizando una lista común de todo el independentismo, con lo cual es posible ser candidato, incluso estando en paradero desconocido. Claro. Estamos exigiendo a imputados que dimitan de sus cargos. Entonces, este es un poco el nivel que se está poniendo. Y estos señores se están planteando si van a ser candidatos, cuando todo apunta a que se les puede procesar a la Audiencia Nacional y estar, pues se les podría juzgar a finales de 2018 o en 2019, podrían estar sentándose en un banquillo en la Audiencia Nacional. No tiene ningún sentido. Uno de los que va a declarar el próximo lunes, que como también... no sé si investigado en este caso, investigado por la juez Lamela, es el ex consejero Santi-Vila. Él es el consejero que dimitió antes de que se produjera esa declaración de independencia en el Parlamento de Cataluña, en desacuerdo con la declaración. Pero eso no ha sido óbice para que la juez sí le haya también llamado a declarar, en la medida en que sí ha participado en todos los actos anteriores, incluido en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Pero Santi-Vila ya ha anunciado que va a ser candidato del Partido Demócrata de Cataluña. Él sí ha presentado ya a José Luis Pérez su candidatura, ¿no? Así es, aquí le tenéis, él es Santi-Vila. Recordarás que hace unos días decíamos, es el termómetro Santi-Vila. ¿En qué sentido? Pues decíamos, si se mantiene en el gobierno, todavía es que hay posibilidades de que Puigdemont adelante las elecciones autonómicas. Si dimite, si se va del gobierno autonómico, será señal de que se va hacia una declaración unilateral de independencia. Ahí funcionó el termómetro Santi-Vila, pero conviene saber quién es Santi-Vila. Por ejemplo, ¿qué experiencia tiene? ¿Tiene experiencia de gestión? Ciertamente la tiene. Ha sido consejero de empresa, ha sido consejero de cultura, consejero de territorio, previamente fue alcalde de Figueras y también ha sido diputado autonómico. Por tanto, el currículum tiene gestión de la que poder presumir para presentarse como candidato. ¿Y qué amistades, ojo a esto que es curioso, qué amistades cultiva Santi-Vila? Pues es íntimo amigo de la presidenta del Congreso, de Ana Pastor, también del actual ministro de Justicia, de Rafael Català. Cultivaron esa amistad en el momento en el que ella era ministra de Fomento y el hoy ministro de Justicia era su secretario de Estado. Es amigo también, y esto parece incompatible, de Pedro Sánchez y digamos que de la vieja guardia del Partido Socialista. Parece, por momentos al menos, que ha sido incompatible. Por tanto, es cierto que entre sus amistades hay gente, digamos, no precisamente del ámbito independentista. Lo último que sabíamos de él antes de que hoy efectivamente se haya postulado como candidato fue este tuit en el que confirmaba, aquella noche que además lo vimos prácticamente en directo en este programa, confirmaba que dimitía y añadía: mis intentos de diálogo nuevamente han fracasado. Espero haber sido útil al entonces presidente Carles Puigdemont. Es verdad que con este tuit no ha evitado ser querellado, pero fuentes jurídicas dicen que efectivamente su futuro penal puede estar algo más claro, más despejado, más limpio gracias a esa dimisión. Insistimos, solo unas horas antes de que se declarara de manera unilateral la independencia en el Parlamento de Cataluña. El eje de su programa, con el que quiere concurrir como candidato del PDeCAT, de la antigua Convergencia, de hecho va a ser el que se convoque un referéndum, pero un referéndum pactado. Hoy lo decía en una entrevista radiofónica. Doncs jo crec que hi hem d'anar-hi amb tres idees molt ben endreçades. Anem a tornar a recuperar per al catalanisme polític les institucions catalanes. Hi ha un segon aspecte que per mi és molt rellevant: amnistia. Aconseguir un referèndum, en aquest sentit, acordat i per tant, vol dir legítim. ¿Tiene posibilidades con esa vía algo más moderada de conseguir una victoria? Hombre, hay que decir que el PDeCAT va a perder muchísimos votos. Y sus esfuerzos, ojo, que pueden tener un precedente. Hay que recordar que en el año 2010 Unió se presentó en solitario por primera vez en casi 40 años de historia. Obtuvo en el 2015 Unió, con esa vía más moderada, 100.000 votos. ¿Esos son muchos o pocos votos? Es apenas un 2,5% del electorado que acudió en el 2015 a las urnas. Pero digo, pasa por ser moderado. ¿Es realmente Santi-Vila el moderado que muchas veces tenemos en mente, en la cabeza? Presten atención a estas declaraciones que hizo durante un mitin precisamente por la campaña del referéndum no pactado, del referéndum ilegal. Hace tan solo unos días él decía que incluso estaba dispuesto a ir a la cárcel por ese referéndum y por la independencia. Escuchen.
Si la setmana que ve hem d'anar uns dies a la presó hi anirem. I si ens hem de jugar el patrimoni ens el jugarem. I si hem d'acabar a la presó hi acabarem. Perquè ens hi va la dignitat personal i col·lectiva. La dignitat personal de tots i totes y la dignidad de esta nación. Bueno. Si hay que ir a la cárcel, iremos. Santi Vila, moderado, pues, José Luis, a ratos. eso confirma que, claro, la juez Lamela no solamente cita a declarar al señor Puigdemont y al resto de exconsejeros por esa declaración unilateral de independencia que se produce en el Parlamento, ¿no? Y por haberla votado, ¿no? Sobre todo por toda la investigación que se abre a partir del 8 y 9 de septiembre, o 6 y 7 de septiembre, ya no recuerdo, con las leyes de desconexión y sobre todo la organización, organización y materialización de ese referéndum ilegal, donde participaron en esa campaña y llamaron a votar en algo que era ilegal. Déjame que estaba suspendido y ya anulado por el Tribunal Constitucional. El otro día yo le pregunté a... O sea, malversación de caudales públicos, ese es un supuesto delito que sí se le va a atribuir a Santi Vila. Pero si es que es uno más del gobierno de Puigdemont. A mí me gustaría hacer una reflexión que yo creo que es importante. El otro día le pregunté a Borrell, porque hay muchas cosas que no se entienden desde fuera, si de verdad hay determinados grados de independencia en Cataluña. O sea, yo creo que la moderación, aunque a lo mejor este no sea el personaje, puesto que no parece tan moderado, pero la moderación es muy importante para Cataluña, porque hay distintos grados de independencia. O sea, hay gente que quiere tener una cierta autonomía, una autonomía cada vez mayor, pero no quiere la independencia, y eso es importantísimo. Pero vamos a ver, Marta, es que hay un altísimo grado de autonomía y lo que se ha vendido aquí a los catalanes, bueno, sí, y pero lo estamos comprobando durante muchos años, es si habrá muchos grados, pero lo que se les ha vendido no es un grado más alto o más bajo, es una falacia. Y Santi Vila no es un grado menor, es el señor que dimitió en el último minuto porque intentó convencer a Puigdemont y que intenta ser el nuevo Pujol, o así nos lo están vendiendo en el Partido Popular y en el Partido Socialista, y que no quiso la independencia en este momento porque sabía que no era factible y que te pide cosas como una amnistía que es inconstitucional, es decir, que no se puede decretar una amnistía para toda esta gente. Sobre todo porque es imposible, uno más, porque no hay presos y exactamente políticos. igual que el resto del gobierno de Puigdemont, con la única diferencia que ha sido lo suficientemente listo para dimitir en el último minuto, a ver si hay suerte y se convierte en el presidente de la Generalitat. Aquí se dan dos circunstancias. Uno, los espejismos del establishment español en general, que siempre ve a alguien dentro del nacionalismo que entiende que es moderado. Es más, incluso la vicepresidenta del Gobierno entendió que Junqueras era una persona más razonable y con la que se podía negociar para reconducir todo el proceso. Hemos visto que efectivamente era un espejismo. Ahora nos creamos otro espejismo que se llama Santi Vila. Diciendo, ¿es el moderado? No, es un independentista. Si lo están aquí el problema, Madrid, el problema ¿no? que estamos viendo y que de pronto todo este proceso va a acabar en la independencia a plazos. Es decir, este señor ya no habla de la ilegalidad de un referéndum, sino habla de vamos a celebrar un referéndum de acuerdo con unas normas por el cual Cataluña tiene derecho a plantear un referéndum independientemente de la soberanía del conjunto del pueblo español. Y ya lo hemos introducido. Y este señor moderado, por el cual Cataluña decide su futuro independientemente de lo que piense el resto de España. Eso es la independencia a plazos. No nos engañemos. Pero lo pide pactado. Un momentito, Paula Sánchez, estamos pendientes de todas las noticias que siguen llegándonos de Nueva York. Ya les hemos contado y aclarado que el atentado ha sido perpetrado por un sujeto detenido después de haber sido herido, un señor de origen uzbeco, o sea, de Uzbekistán, pero que vivía en Tampa, en Florida, entró en Estados Unidos en 2010 y ha atentado esta tarde en Nueva York. Saifullah Saipov Abibujahedi se llama, y siguen las reacciones en todo el mundo de condena y pesar por este nuevo atentado yihadista. Reacciones que también tenemos aquí, Paula, de los Reyes de España, ¿no? De los Reyes. Casa Real ha escrito hace unos minutos en su cuenta de Twitter este mensaje: nuestros pensamientos están con las víctimas del atentado en Manhattan, España, con el pueblo norteamericano en la lucha contra el terror. Pues vamos a hacer una pausa, la última de la noche, y enseguida recapitulamos. Les contamos todos los detalles en relación con este atentado y repasamos las portadas de hoy ya. Son las 12 y 6 minutos, hoy miércoles, primer día de noviembre, día de Todos los Santos. Hasta ahora mismo. La portada del Mundo destaca, todos los diarios destacan el atentado, pero también lo que está pasando en relación con Puigdemont y el resto de exconsejeros y su cita ante la Audiencia Nacional y el Supremo. Dice el Mundo que Puigdemont monta un show en Bruselas para pedir impunidad.
afirma en una rueda de prensa esperpéntica que no volverá a España hasta que no tenga garantías de un juicio justo. Se ha quedado en Bruselas, esa es la noticia también a esta hora de la noche. Sus exconsejeros han regresado a Barcelona, pero él sigue en Bruselas. Deberá comparecer mañana en la Audiencia Nacional para evitar su detención, pero parece que no va a comparecer. Y habla, por ejemplo, hay unas declaraciones de uno de los liberales europeos, en este caso el liberal holandés, ¿no? Guy Verhofstadt, que dice que Puigdemont no es comparable a Tintín porque ha dejado Cataluña en el caos. Y es verdad, es que ha dejado a Cataluña en el caos. Tanto es así que, por ejemplo, que la economía madrileña, como dice El Mundo, se va a disparar por la llegada de empresas de Cataluña. 7 de cada 10 empresas que han salido de Cataluña se han ubicado en Madrid, o sea, han registrado su sede social en Madrid. ¿Y qué pasa? Que eso tiene, claro, consecuencias lógicas y positivas para la economía madrileña y negativas para la catalana. Freixenet, por ejemplo, sí que ha decidido hoy no dejar San Saturnino y de Noia por la tranquilidad que ha dado a sus consejeros la aplicación del 155. Según ellos, Freixenet sigue en Cataluña porque se ha recuperado la seguridad jurídica gracias a la intervención del gobierno de Rajoy. Carlos Cuesta, buenas noches. Bueno, todavía, a pesar se está ralentizando y es verdad que en el momento, lo hemos comentado un montón de veces, en el momento en el que aparece la presencia del Estado y empieza a frenar este desafío golpista, a partir de ese momento empieza a bajar la tensión y empiezan a retornar, bueno, más que a retornar, a quitarse las ganas de marcharse de allí, ¿no? Pero atención a la cifra porque empieza a ser altísima, 1.883. Hay que recordar que hace un par de semanas mencionábamos que solamente en los 8 o 9 primeros días habían marchado más que en los 2 años previos. Pues imaginémonos ahora que lo que se han marchado son ya 1.883 empresas. La evolución de los acontecimientos es muy fácil de describir. Empezamos la primera atacada después del famoso referéndum del 1 de octubre, en el momento en el que se empieza a hablar y dice el gobierno agiliza los cambios de las sedes de las empresas, es decir, permite a través de un decreto que las empresas no tengan que pasar por un consejo extraordinario, por una junta de accionistas, en un consejo ordinario se puede decretar que se van y automáticamente se empiezan a marchar las empresas. De pronto nos encontramos con días de 212 empresas que salen, 177. Vamos a ir viendo los acontecimientos porque se va viendo perfectamente cómo se dispara el número de fugas a medida que hay más citas, más acontecimientos en los cuales se ve que el golpe de Estado va adelante. Puigdemont amenaza con votar la DUI. Atención lo que ocurría, 268 empresas se marchaban. Solamente ese día el gobierno mantenía la presencia del 155, pero hay que recordar que estaba todavía sin aplicar. Y atención a lo que ocurre el 27 de octubre. El gobierno consigue desactivar esa declaración unilateral de independencia, ya se sabe que va adelante todo el plan, elecciones el 21 de, y automáticamente empiezan a caer. Lo que eran caídas de 268, lo que eran salidas de 268 bajan ya a 140. Y en estos momentos estamos en 62 fugas por día. Ahora, atención porque es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hemos estado con una media de 4 empresas por hora, lo cual es una auténtica locura. Y cuidado porque el otro día mencionábamos el tema de Quebec, muchas de estas empresas no van a volver, se diga lo que se diga. Uno de los casos que tú mencionabas y más representativos, Freixenet, o sea, hay 2 empresas emblemáticas por excelencia, bueno, quitando la Caixa o Sabadell, pero empresas no financieras, Freixenet y Codorniu. Bueno, tocar Freixenet, pues la pera literalmente en Cataluña. Fundada en 1914 en San Sadurní de Noia. Estas empresas hay que tener en cuenta además que es que tienen allí las viñas, o sea, tienen la uva allí. ¿Cómo vas a mover esa empresa? Bueno, pues se mueve la sede social y le coge en medio de una operación, y ahora vamos a ver esos datos que tú me mencionabas hace un momentín, Antonio, de otra operación que se puede estar parando, parece que ya se ha parado, de la compra de Hispania por una grandísima aseguradora y se perderían 500 millones. Pero atención, Henkel empieza porque tiene una posibilidad de comprar y les hace una oferta para comprar el 58% de la compañía. Hay 3 ramas familiares, 2 quieren vender, suman el 58% y Henkel está dispuesta a comprar. Pero ¿cuál es la condición que pone Henkel? Os la podéis imaginar. Yo no voy allí si hay inestabilidad jurídica. Yo no voy allí en medio de la que está cayendo. Bueno, en medio de todo eso se empieza a hablar del traslado a Madrid, Valencia, Zaragoza. Gracias a Dios, la famosa salida se ha parado. Gracias a Dios, después del 155 la compañía ya ha decidido, José Luis Bonet, el presidente, que además hay que recordar, si alguna persona no tiene ningún indicio separatista es José Luis Bonet. Que siempre se ha declarado anti-independentista. Pues el pobre se ha visto en medio de esta historia y en medio de que se le podía frustrar la operación de venta, porque lo cierto era que el alemán decía, miren señores, yo en esa situación allá que no voy. Y bueno, en estos momentos parece que se está en posibilidad, en posición de asegurar esa venta, pero se la estaban jugando. Y cuidado porque el capital era muy parecido a ese que mencionaba
mencionábamos. Bueno, pues fíjate, 5 días comenta, precisamente 5 días comenta en su edición de hoy, ya miércoles, que este proceso separatista ha frustrado la gran operación inmobiliaria del año en España. Y es que estamos hablando de una compañía, Swiss Life, que debe ser una aseguradora suiza, que iba a pagar en torno a 500 millones de euros por los activos de oficinas, o sea, las oficinas de otra aseguradora, en este caso catalana, que es Hispania, por temor en el sector al contagio de la inestabilidad política. Claro, Eso ha frustrado y estaba ya prácticamente hecha la operación. Vamos a ver, porque Hispania que tiene sus oficinas casi todas en Cataluña. Bueno, tiene en Madrid también, es una aseguradora. Tenía más fuerza en el pasado, pero sigue teniendo muchísima fuerza. Y Swiss Life es una aseguradora potentísima a nivel internacional. Y son operaciones que, lógicamente, lo primero que están mirando es garantízame que tengo estabilidad, garantízame que el mercado va a seguir unido y voy a poder vender en Murcia, en Logroño, en Cuenca y en Barcelona. Porque quiero saber que voy de verdad a un mercado amplio. Si no, no me interesa, Antonio. Pero esto también, Antonio, tiene el tema de la operación inmobiliaria. Es que el valor del suelo va a caer. Y el valor de las viviendas va a caer. La que han liado ha sido gordísima. Es que claro, el problema no son las empresas que salen, sino el dinero que ya no va a entrar. Bueno, por supuesto. La fábrica de la que hablo de Guindos en la zona franca, a ver si llega. El dato es que de esas 1.800 empresas, ya se habla de casi, 1.800 y pico, ya rondando las 2.000, con datos actualizados, eso estaría generando en torno al 1% del PIB nacional total, si bien para la economía catalana supondría alrededor del 5,4% de su PIB regional. Es mucho. Lo que pierde, 5,4% de su PIB regional. Las empresas que ya se han marchado, 85.000 millones de PIB. Se dice pronto, luego recupera eso. Bueno, Carlos Cuesta, gracias, buenas noches. Hasta la próxima. Mirad, momento en el que esos consejeros o exconsejeros de la Generalitat aterrizan en Barcelona, llegan al Prat, procedentes de Bruselas. Allí se quedó Puigdemont, ellos han vuelto, Ford, Bassa y otra consejera más, que no recuerdo ahora el nombre, Puig, ¿puede ser? Sí, Puig, 3 consejeras, o sea, 2 consejeras y un consejero, son los que han regresado esta noche, y vean cómo los han recibido en el aeropuerto del Prat. ¿Qué tal en Bruselas? ¿Os ha atendido bien o qué? ¿Os ha atendido algún político? Ford, el que mejor se veía, el ex consejero de Interior, ese es el que estaban viendo ustedes, como le preguntaban que qué tal en Bruselas, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya han visto ustedes alguna bandera de España y gritando Puigdemont a prisión. Puigdemont sigue en Bruselas, insisto, se ha quedado, a pesar de que esta tarde muchos medios daban por hecho que estaba volando en el mismo avión y que tenía previsto aterrizar en Barcelona. Y al final se ha quedado en Bruselas y no parece que vaya a comparecer el próximo jueves, o sea, mañana jueves ya, en la Audiencia Nacional, tal y como les ha citado la juez Lamela a él y al resto de exconsejeros. ABC destaca en su portada: la justicia cerca a Puigdemont, es el titular. El expresidente, su govern, Forcadell y la mesa del Parlamento tendrán que declarar como investigados por rebelión o sedición y malversación de caudales públicos. En una grotesca intervención en Bruselas, el líder separatista acepta las elecciones autonómicas convocadas por Rajoy. Es curioso porque los calificativos de la intervención del señor Puigdemont hoy en Bruselas coinciden en todos los medios. Vosotros habéis hablado de show, ¿verdad? Sí, bueno, es que el aspecto grotesco del exacto, grotesco y de show, ¿no? Sí. Rueda de prensa esperpéntica. En el caso de ABC lo mismo, habla también de grotesca. O sea, que todos si te fijas en el lenguaje, encontrarás muchos términos comunes al que empleaba Batasuna y ETA en sus días. Utilizan muchas palabras. Internacionalización del conflicto, por ejemplo. Era muy común en el vocabulario Batasuna. Y no reconocer los tribunales. El País también destaca que la justicia cita a Puigdemont por rebelión, cita mañana jueves. El expresidente amenaza con prolongar su fuga en Bélgica. ¿Y qué pensarán los consejeros? De decir, vamos a venir todos nosotros, y él se queda en Bruselas. Nos vamos a presentar y tú te quedas ahí. Es que eso es una cosa muy sorprendente, ¿eh? Claro. Hombre, yo creo. Bueno, y los periódicos también ya han recogido. Estas son las únicas ediciones que nos han llegado, porque, claro, algunas están todavía cerrando esas últimas horas. Ya recogen el atentado de Nueva York. Por ejemplo, El Mundo habla del terrorismo, vuelve a sembrar el pánico en la Gran Manzana. Al menos 8 muertos y una quincena de heridos en un atropello múltiple a peatones y ciclistas en Manhattan. El autor fue detenido. O El País, que habla de 8 muertos en Nueva York en otro atentado con una furgoneta. El atacante, que actuó en solitario, irrumpió en un carril bici mientras la ciudad se preparaba para celebrar Halloween.
o el ABC que dice 8 muertos en un atropello en Manhattan al grito de Alá es grande. El FBI investiga los hechos como posible ataque terrorista. Esto ya está confirmado. Eso sí que está, no es que sea posible, es un ataque terrorista de un sujeto que de procedencia uzbeca, de Uzbekistán, que había entrado en Estados Unidos en 2010, que vivía en Tampa, en Florida, que ha sido herido, por cierto, en el abdomen por la policía, pero que después ha sido detenido. La imagen del terrorista que, como decimos, llegó a Estados Unidos, a Florida, a Tampa, en el año 2010. En estos momentos está en el hospital y le están interrogando tanto el FBI como la policía de Nueva York. Muy bien, pues esa es la información sobre este atentado. La ultimísima hora en relación con el atentado que ha marcado la tarde informativa en Estados Unidos, en Nueva York, y también buena parte de nuestro programa. Bueno, vamos a ver, Paula, ¿cómo ha cerrado nuestro barómetro, por cierto? Bueno, mira, pues con un resultado bastante lógico a la vista de los acontecimientos y que el señor Puigdemont finalmente se ha quedado en Bruselas y no ha viajado. Nosotros le preguntábamos si creía que se iba a presentar el jueves en la Audiencia Nacional. Nos han contestado el 56, casi 57 de ustedes no, el 43% que sí. Y ahí cerramos el barómetro con esos resultados. ¿Y en las redes has visto algo curioso, interesante, que te haya llamado la atención hoy? Además de, en fin, todo lo que hemos venido contando. Bueno, hemos tenido muchos momentos, muchos memes, pero como es un día en el que estamos más centrados con el tema del atentado, Antonio, pues pendientes a esta hora todavía de las condolencias y de los mensajes que nos están llegando. Muy bien, gracias, Paula. Hoy es noticia. ¿Qué vamos a seguir hoy desde el punto de vista informativo? Susana Hoy ya es 1 de noviembre y vamos a estar muy pendientes de cualquier movimiento de Carles Puigdemont. ¿Qué va a hacer hoy el expresidente de la Pues seguir en Bruselas, ¿qué va a hacer hoy? Estará en España, llegará a España, tendrá pensado venir a esa audiencia nacional. Bueno, mientras tanto, los partidos catalanes estudian fórmulas para concurrir juntos o por separado a las elecciones al Parlamento el 21 de diciembre. Además, este miércoles va a arrancar la consulta convocada por la Dirección Estatal de Podemos para que los inscritos en Cataluña decidan si quieren ir a esas elecciones con el partido de Ada Colau, con Cataluña en Común. Y por último, hoy ya es 1 de noviembre, como habíamos dicho, y se celebra en toda España el Día de Todos los Santos. Muy bien, pues vamos a ver qué nos han preparado en Entreta de la Verdad. Patricia Betancor y Ricardo Altable. Adelante, Patricia. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Como habéis comentado, terror en Asturias tras un espectacular atraco ocurrido esta misma mañana. Momentos de tensión y miedo extremo entre los vecinos de la zona. Esta noche hablamos con un testigo directo de lo que ha ocurrido. Y esta noche también les vamos a dar todos los datos del juicio contra el hombre acusado de matar de 40 puñaladas a la hija de la famosa cantadora Juana Vargas. El caso ha dado un giro y nada es como pensábamos hasta el momento. Pues estos y muchos más temas en unos momentos, porque ya saben, hay muchas formas de contar las cosas y la nuestra, como siempre, ir detrás de la verdad. Volvemos enseguida, Antonio. Gracias, Patricia. Enseguida damos paso. Paco Rosell, que tengáis un buen día de Todos los Santos. Adiós a la Samboa, adiós Marta Robles, adiós Javier Chicote, gracias. Y ustedes también. Nosotros vamos a vernos aquí en cualquier caso. Esta noche, 1 de noviembre, si Dios quiere, a las 10 aquí en el Cascabel, para contarles lo que el día nos deje. Si Puigdemont ha venido, no ha venido, y las consecuencias y últimas noticias en relación con este nuevo atentado terrorista en Nueva York. Que pasen buena noche.